Bienvenidos al primer podcast El Rincón de Baggy, con una revelación que lo cambia todo. ¿Y si te dijera que el plástico no es lo que piensas? Hoy lanzamos el primer episodio de nuestro podcast en El Rincón de Baggy y venimos a desmontar mitos con ciencia en mano. En este estreno, nos sumergimos en el fascinante informe El Polímero Protector, un análisis integral del papel del plástico en la sostenibilidad y la economía circular, para descubrir por qué ese envoltorio que a veces miramos con recelo es en realidad un superhéroe de la conservación. Hoy vamos a meternos a fondo con un material que, tocamos todos los días, pero que casi siempre vemos de una forma muy simple. Totalmente. Porque el objetivo de este análisis es ir más allá del titular fácil de plástico es igual a basura. Claro. Intenta explicar la ciencia que hay detrás y por qué, en muchos casos, actúa como una tecnología de conservación increíblemente eficiente. Pues ahí está la primera idea que me ha dejado pensando. El análisis plantea una paradoja central. Ajá. Dice que los materiales, que a menudo percibimos como menos sostenibles como el plástico, pueden ser en realidad los que nos permiten usar los recursos del planeta de una forma mucho más eficiente. A primera vista suena totalmente contradictorio. Lo es. Y para entender esa paradoja, la herramienta clave que usan estos estudios es el análisis de ciclo de vida, el ACV. ¿El ACV? La idea es sencilla, pero potente. En lugar de mirar solo la basura que genera un envase al final, se mide todo su impacto. Todo. Desde el principio. Exacto. Desde la energía y los recursos para fabricarlo, el combustible para transportarlo, su eficacia durante el uso y, por supuesto, qué pasa con él cuando lo desechamos. Es la foto completa. Vale, la foto completa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque según los estudios que se citan, con esa foto completa en la mano, resulta que en cerca del 90% de las aplicaciones, los envases de plástico tienen un impacto ambiental menor. Menor que sus alternativas. Sí. Menor que el vidrio o el metal. Menor que el vidrio, el metal o el cartón. Y esto no es una opinión, son los resultados que arrojan los modelos de ACV. Un momento, el 90%. Esa cifra es altísima. Va en contra de toda la narrativa que solemos escuchar. Cuesta creer que alternativas que parecen más ecológicas, como una botella de vidrio, puedan tener un impacto peor. ¿Dónde está el truco? El truco está en las matemáticas del mundo real, sobre todo en dos factores: el peso y la energía. El informe plantea un escenario muy claro. Si mañana sustituyéramos por arte de magia todos los envases de plástico del mundo por los materiales alternativos actuales, ¿qué pasaría? La cantidad de residuos que generaríamos se multiplicaría por casi 4. ¿Por 4? Vaya. Y no solo eso, el consumo global de energía se duplicaría. El doble. Y las emisiones de CO2 se triplicarían. La razón principal es el peso. El vidrio y el metal son mucho más pesados. Mover ese peso por todo el mundo en camiones, barcos y trenes consume una cantidad de combustible bestial. Claro. El plástico, al ser tan ligero, reduce drásticamente esa huella de transporte. Tiene todo el sentido del mundo. Pero antes de meternos en los camiones y la logística, empecemos por un lugar que conocemos todas: nuestra propia nevera. Porque ahí, según el análisis, el plástico juega un papel de guardián silencioso que a menudo pasamos por alto. Es probablemente su función más importante y menos reconocida, porque se nos olvida que producir cualquier alimento consume una cantidad enorme de recursos. Claro, agua, tierra, energía, fertilizantes. Trabajo humano. Y cuando tiras comida, estás tirando todo eso a la basura. Y hay un ejemplo en el análisis que me ha parecido brutal, porque es algo que yo misma he criticado mil veces. A ver. El pepino envuelto en film de plástico. Siempre me ha parecido el colmo del sobreenvasado. ¿De verdad tiene una justificación científica? Pues fíjate, ese es el caso de estudio perfecto. Ese trozo de film que pesa apenas 1,5 gramos. Nada. Es una pieza de tecnología. Extiende la vida útil de un pepino en el supermercado y en casa de unos 3 o 4 días a más de 14. Le da 2 semanas de vida. Vale, dura más, lo entiendo. Pero, ¿compensa el plástico extra? Aquí viene el dato que lo cambia todo. El impacto ambiental de producir un solo pepino, toda el agua, la energía y la tierra que ha necesitado para crecer, es equivalente al impacto de fabricar y desechar 93 de esos envoltorios de plástico. Espera, repite la cifra. ¿93? 93. O sea,
que si ese pequeño envoltorio evita que se tire un solo pepino, ya ha evitado un desperdicio ambiental 93 veces mayor que su propio impacto. Es increíble. El plástico que parece el villano en realidad está protegiendo una inmersión de recursos muchísimo más grande, la del propio pepino. Visto así, la perspectiva cambia por completo. Ya no es un residuo inútil, es un seguro de vida para el alimento. Y supongo que la ciencia detrás de esto va más allá de simplemente tapar el pepino. Mucho más allá. Es física pura. El polietileno de ese film crea una barrera que frena casi por completo la pérdida de agua por transpiración, que es lo que hace que una verdura se arrugue y se eche a perder. Ah. Y esta lógica se aplica a todo. Piensa en un filete de carne. El envasado en atmósfera modificada, que sustituye el aire por una mezcla de gases específica dentro del paquete, Sí. puede llevar la vida útil de la carne de 3 días a más de 20. O sea que en el fondo se trata de una lucha de proporciones. El impacto del envase frente al impacto del producto. Exacto. Y aquí entra en juego un concepto clave, el multiplicador de impacto. La huella de carbono de producir alimentos, especialmente carne o lácteos, es, de media, entre 5 y 10 veces mayor que la del envase. Entre 5 y 10 veces. Esto nos lleva a un umbral de beneficio muy claro. Si un envase de plástico logra reducir las pérdidas de alimentos en tan solo un 1,1%, ¿Solo un 1,1%? su existencia ya supone un beneficio ambiental neto. Y no es solo una barrera pasiva. Me ha sorprendido leer sobre tecnologías más activas. Así es, no hablamos de un simple trozo de plástico. Los films modernos son maravillas de la ingeniería. Se diseñan con microperforaciones hechas con láser. ¿Con láser? Exacto. Y aquí entra en juego un concepto clave, el multiplicador de impacto. La huella de carbono de producir alimentos, especialmente carne o lácteos, es, de media, entre 5 y 10 veces mayor que la del envase. Entre 5 y 10 veces. Esto nos lleva a un umbral de beneficio muy claro. Si un envase de plástico logra reducir las pérdidas de alimentos en tan solo un 1,1%, ¿Solo un 1,1%? su existencia ya supone un beneficio ambiental neto. Y como hemos visto con el pepino, las reducciones reales son muchísimo mayores. Y no es solo una barrera pasiva. Me ha sorprendido leer sobre tecnologías más activas. Así es, no hablamos de un simple trozo de plástico. Los films modernos son maravillas de la ingeniería. Se diseñan con microperforaciones hechas con láser. ¿Con láser? Sí, ajustadas al milímetro para controlar la tasa de respiración de frutas y verduras específicas. Dejan que el producto libere la cantidad justa de CO2 y etileno para básicamente inducirle un estado de hibernación. Lo pones a dormir, vamos. Exacto, ralentiza su maduración. Increíble. Y eso se nota mucho en la práctica. El análisis cita un caso fascinante con los plátanos. Una bolsa de polietileno diseñada específicamente para ellos puede hacer que duren 36 días en perfecto estado, 36 días. en lugar de los 15 que durarían sin ella. Pero si a mí los plátanos se me ponen negros en 3 días en el frutero, es una diferencia abismal. Vale, entiendo perfectamente el valor que tiene en nuestra propia casa, en la nevera. Pero eso me hace pensar, ¿toda esa comida llega a la tienda de alguna manera? Imagino que esta misma lógica de protección se aplica a una escala mucho mayor, ¿no? A una escala gigantesca. Y nos lleva al héroe anónimo de toda la cadena de suministro, el plástico que casi nunca vemos, el film estirable que envuelve los palés. Me encantó la forma en que lo describían en el análisis, con una física casi poética. Hablaban de la memoria elástica del film. Es una descripción perfecta. Ese film se estira hasta un 300% de su longitud original al aplicarlo, y una vez puesto, intenta constantemente volver a su forma inicial. Como una goma elástica. Justo. Esa tensión ejerce una presión constante y uniforme sobre la carga. Es como un abrazo de oso que mantiene todas las cajas juntas y estables. Un abrazo de oso para las mercancías. Y la falta de ese abrazo puede ser un desastre, imagino. Un doble desastre ambiental. Pensemos en el ejemplo que se da. Una tablet que se rompe en un camión por un mal embalaje. Uf. No solo has desperdiciado todos los recursos, la energía y los minerales para fabricar esa tablet, que es un impacto enorme. Claro, es que además tienes que gastar más combustible para devolver la tablet rota, gastar más recursos para fabricar una nueva y volver a gastar combustible para enviar el reemplazo. Es una cadena de desperdicio. Total. Exacto. Y si lo pones en perspectiva, el impacto del embalaje de plástico es minúsculo en comparación. A veces de solo un 0,003% del impacto total del producto. Un 0,003%. Es una cifra ridícula. O sea, que el riesgo ambiental de que el producto se rompa es órdenes de magnitud mayor que el del propio envoltorio. Precisamente.
Y esto nos conecta de nuevo con el concepto del peso, lo que en la industria se conoce como lightweighting o aligeramiento. El aligeramiento. La masa es el enemigo de la sostenibilidad en la logística. Un camión lleno de productos envasados en vidrio transporta una cantidad enorme de peso muerto. ¿El peso del propio envase? Exacto. Con el plástico, la relación producto-envase es muchísimo más eficiente. Y eso se traduce, al final del día, en menos camiones en la carretera, menos combustible quemado y menos emisiones. Vale, pero aquí me surge la pregunta del millón, la que seguro que mucha gente se está haciendo. ¿No sería mejor usar cajas de plástico rígido, de esas que se pueden reutilizar una y otra vez? Parece la solución obvia. Es la pregunta lógica, y el análisis la aborda de frente con la ciencia de la ACB. La respuesta es: depende. Ah, no es un sí rotundo. No hay una solución mágica. Entra en juego el concepto del punto de equilibrio. Una caja reutilizable, para empezar, es mucho más pesada. ¿Más combustible? Segundo, necesita un viaje de vuelta, la logística inversa, que también consume combustible. Y tercero, necesita un lavado industrial con agua caliente, detergentes y energía. O sea que cada caja reutilizable parte con una deuda ambiental inicial más alta que el film de un solo uso. Exactamente. Para que esa caja sea una opción mejor, tiene que usarse un número mínimo de veces para amortizar esa deuda extra. Y los estudios demuestran que para distancias largas, donde recuperar las cajas es difícil y caro, a menudo el film de un solo uso, si se recicla correctamente, tiene un impacto global menor. Es contraintuitivo, pero los números están ahí. De acuerdo, queda claro. El material es eficiente para proteger cosas y para transportarlas. Pero, ¿qué pasa al final? Porque aquí está el gran problema, la imagen que tenemos en la cabeza, la basura. El informe insiste en que el problema no es el material, sino nuestro sistema. Nuestro sistema de usar y tirar. Ese es el núcleo de la cuestión. El plástico no es el problema es el modelo lineal. Y la solución es la economía circular. Claro. Diseñar un sistema donde esos materiales nunca se conviertan en basura, sino que vuelvan a ser un recurso valioso. Y aquí es donde la tecnología que se espera para 2026 se vuelve realmente emocionante. Todos conocemos el reciclaje mecánico, el de toda la vida. Trituras, fundes y haces bolitas para crear nuevos objetos. Pero el análisis destaca dos nuevas fronteras que lo cambian todo. La primera, el reciclaje químico. Si el reciclaje mecánico es como fundir una figura de Lego para hacer un bloque de plástico sin forma, me gusta la analogía. El reciclaje químico es como desmontar la figura en sus ladrillos originales. Usa procesos para descomponer el polímero del plástico en sus moléculas base, los monómeros. ¿Y la gran ventaja de tener esas piezas originales cuál es? Que con ellas puedes volver a construir plástico de calidad virgen absolutamente puro. Ah, vale. Tan puro que puede usarse de nuevo para envasar alimentos, algo muy difícil con el reciclaje mecánico. Y permite reciclar plásticos muy mezclados o sucios que hasta ahora iban directos al vertedero. Y luego está la otra tecnología, que esta sí que suena a ciencia ficción total, el reciclaje enzimático. Es una de las innovaciones más fascinantes. Se basa en usar enzimas, que son proteínas diseñadas en un laboratorio. Enzimas. Para que actúen como tijeras moleculares. Lo increíble es su precisión quirúrgica. Tijeras moleculares, explica eso. Pues mira, imagina que tienes un residuo complejo, como una camiseta de poliéster y algodón. Separar esas fibras es casi imposible. Imposible. Pues bien, introduces una enzima diseñada para ello y esta va y corta selectivamente solo las moléculas de poliéster, descomponiéndolas y dejando el algodón intacto. Es un nivel de selectividad brutal. Te entiendo. Y además de nuevas formas de reciclar, el análisis también habla de nuevos materiales. Aquí creo que hay una distinción que es súper importante hacer para no liarnos. Crucial. Y es que biobasado no significa lo mismo que biodegradable. Cierto. Biobasado solo te dice de dónde viene el carbono, que viene de una fuente renovable, como la caña de azúcar en lugar del petróleo. Pero el resultado puede ser un plástico químicamente idéntico al tradicional. Que se recicla igual. Y que es 100% reciclable en el contenedor amarillo. Exacto. Y por otro lado, biodegradable o compostable no te dice de dónde viene, sino qué le pasa al final de su vida. Exacto. Que está diseñado para descomponerse. Y en este campo estamos viendo innovaciones alucinantes. Se mencionan films hechos de algas que no solo se degradan, sino que son comestibles. Comestibles, increíble. Plásticos llamados PHA, producidos por bacterias que son compostables en casa e incluso se biodegradan en el mar. Hay un dato en el informe que me ha dejado alucinada.
investigadores que han creado plásticos a partir de cáscaras de plátano. Sí, y no es un material de juguete. Tiene una resistencia comparable a la de las bolsas de polietileno. Piensa en el potencial. Convertir 36 millones de toneladas de residuos de cáscaras de plátano al año en un recurso de alto valor. Es el ejemplo perfecto de economía circular. Pero con todos estos nuevos materiales, la pregunta es inevitable. ¿No deberíamos pasarnos todos a los compostables y se acabó el problema? El análisis es muy claro en este punto. No son una solución mágica para todo. Su lugar es estratégico. ¿Para qué sirven entonces? Están pensados para resolver un problema muy concreto, los envases que es imposible reciclar porque están muy contaminados con restos de comida. Piensa en el envoltorio de un sándwich, las cápsulas de café, las bolsas de basura orgánica. Cosas que mancharían el resto del reciclaje. Exacto. Esos residuos, si son compostables, pueden ir directos a una planta de compostaje junto con los restos de comida y convertirse en abono de calidad, cerrando el ciclo biológico. O sea, la herramienta adecuada para el trabajo adecuado, no hay una solución única. Justo. Cada material tiene su lugar. Después de este repaso, queda claro que la historia del plástico es mucho más compleja de lo que parece. La imagen que me queda no es la de un villano universal, sino más bien la de una herramienta de alta tecnología con un potencial increíble. Una herramienta cuya función principal, como hemos visto, es proteger un valor que es muchísimo mayor. Todos los recursos, la energía y el trabajo que hemos invertido en producir las cosas que consumimos. Exacto, desde un pepino hasta una tablet. El verdadero problema, como señala el análisis, no es el material en sí, sino nuestra cultura de usar y tirar, y un sistema económico que todavía no ha aprendido a valorar esos materiales cuando terminan su primer uso. El informe se centra mucho en la industria y en la tecnología, pero creo que nos deja con una reflexión personal muy potente. Quizás el gesto más sostenible no sea simplemente rechazar una bolsa de plástico por principio, sino asegurarse de que cada envase que pasa por nuestras manos, sea del material que sea, cumpla su función de proteger hasta el final. Pues sí, y plantea una pregunta de fondo, ¿no? Si los datos muestran que el material en sí es a menudo la opción más eficiente para proteger recursos, ¿estamos enfocando bien el problema? Claro. Quizá el verdadero villano no es el plástico, sino nuestro sistema de usar y tirar. Y a lo mejor el gran reto no es eliminar un material, sino rediseñar por completo un sistema para que valore y reutilice todo lo que producimos.